Bienvenidos y paz a vosotros, soy el ministro Carlos Daniel Medrano y les doy la bienvenida en este culto de recepción del Día del Señor. Me da gusto que nos acompañe y sintámonos también fortalecidos en este día por esta entrada del Día del Señor. Quiero invitarles primeramente a que oremos para que pongamos en manos de Dios este culto. Si me acompañan, por favor. Bendito y eterno Dios, Señor nuestro, te doy gracias porque tú has bendecido a tu iglesia, la fortaleces y la llenas de tus misericordias. Aún en estos momentos de dificultad, de enfermedades también y de pérdidas de seres queridos, tú habrás de seguirte manifestando entre nosotros para que tu fortaleza siga siendo en tu iglesia. Llénanos de tu paz, Señor, te lo ruego, y sé con nosotros en esta entrada de tu día santo para fortaleza de tu iglesia y también crecimiento de tu obra. Te lo ruego por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hemos puesto en manos de Dios este culto, para lo cual también quiero continuar con la lectura de la ley de Dios. Si quieren, usted puede acompañarme. Desde su hogar vamos a leer en el capítulo 20 del libro del Éxodo, desde el verso 1 hasta el verso 17. Ubiquemos pues entonces nuestra Biblia en el capítulo 20 del libro del Éxodo y leeremos desde el verso 1 hasta el verso 17. Dice así la palabra de Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acordarte has del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Esta es la eterna ley de Dios y, como constantemente hemos dicho, permanezca en nuestro corazón, pero principalmente en nuestro actuar. Vamos a escuchar una alabanza que hoy tenemos como invitados al grupo Adoram de la Iglesia de Dios, que se ubica en el Templo Shammah al sur de la ciudad, y quiero suplicarles también que pongan atención en esta alabanza y agradecerle a mis hermanos que nos hayan permitido de publicar o emitir también este hermoso canto. Se llama Bienaventurado. Escuchémosla y gocémonos en esta alabanza.
Gracias a Dios por esta alabanza que hemos escuchado de nuestros hermanos del grupo Adoram. Ahora vamos a tener la lectura que es la base para la explicación y el tema que hoy hemos escogido. Ubiquémonos en el libro del Génesis en el capítulo 1 y leeremos desde el verso 31, o más bien el verso 31, y después iremos al capítulo 2, verso 1 al 3. Génesis capítulo 1, verso 31. Dice así la palabra de Dios. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Capítulo 2. Y fueron acabados los cielos y la tierra, y todo su ornamento, y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Dios criado y hecho. El tema que hoy he escogido para analizar y para tener esta reflexión bíblica es el día del reposo o el sábado, en el cual vamos a tener también el entendimiento doctrinal y también histórico de por qué la Iglesia de Dios guarda el día del reposo. Es de todos conocido que en el pasado, cuando nos referimos en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, sobre aquella explicación que hace el apóstol Pablo de la fe, habla de hombres que tuvieron justicia delante de Dios. Y entre esos hombres están los antiguos hombres marcados en el libro del Génesis, como está en el caso de Noé y también Abraham. Todos aquellos hermanos que son nombrados por el apóstol Pablo son aquellas personas que son consideradas justas delante de Dios. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, verso 4 y 7, ¿cómo explica esto el apóstol Pablo? Hebreos capítulo 11, verso 4 y 7, dice así: Por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por el cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus presentes, y difunto aún habla por ella. Por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosa que aún no veía, con temor aparejó el arca en que su casa salvase, por la cual fe condenó al mundo, fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Esa es la explicación que habla el testimonio de aquellos antiguos hombres, como fue en el caso de Abel y como fue en el caso de Noé, donde la actividad o su justicia fue cortada o considerada por parte de Dios. Pero esa justicia, ¿qué representa? ¿Por qué Dios considera a hombres justos y hombres injustos? Evidentemente el parámetro que Dios toma al respecto es un parámetro relacionado con sus mandamientos. Vamos a leer ahora en el libro de Génesis unas hojas adelante, en el capítulo 6, desde el verso 6 al 8, lo siguiente. Y arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y pesóle su corazón. Y dijo Jehová: Raeré los hombres que he criado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlo hecho. Empero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. De toda esa multitud que había en aquel mundo antiguo, que fue anegado por agua, por ese diluvio, solamente consideró a Noé y su familia como personas que tendrían gracia delante de sus ojos, y es decir, justicia. ¿Qué los diferenciaba de aquellos hombres? Dios no es un Dios de injusticia, y no aplica un criterio para unos hombres ni otro para otros. Aplica la misma regla para todos los seres humanos desde la antigüedad hasta el día de hoy, y eso se le conoce como los mandamientos de Dios. Vamos a leer ahora Isaías 48:18. Porque fíjese lo que explica el profeta Isaías en relación a este pensamiento de la justicia de Dios en relación a sus mandamientos. Dice 48:18 de Isaías: Ojalá miraras tú a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas de la mar.
Este texto, que propiamente es un poema respecto a la justicia de Dios y a los mandamientos de Dios, nos va a hacer comprender que estos hombres fueron considerados o los fue acreditado justicia por guardar sus mandamientos. Y aquí viene una reflexión, porque estos mandamientos de la ley de Dios, que son eternos, así lo sostenemos y así lo explica la palabra de Dios, son estos mandamientos que nos ayuda a comprender su palabra, los cuales nos hace distinguir a aquellos hombres justos como fue Noé. Y yo quiero hacerle una pregunta de reflexión. ¿Quién le indicó a estos hombres que esa ley se tenía que cuidar, que estaba mal matar? O incluso a Noé, ¿quién le explicó cómo diferenciar entre un animal limpio y un animal impuro, cuando todavía la ley de Moisés no estaba escrita? Es que esa ley había permanecido desde la creación hasta los días de ellos. Evidentemente, al momento de que la ley de Dios es puesta en tablas de piedra dada a Moisés, también es puesto un ayo o una ley sustituta que le ayude a guiar al pueblo a tomar esa ley como una ley perfecta. Vamos a leerlo. Mire, en el capítulo 20, verso 8 al 11, vamos a leer la palabra de Dios, donde la hemos leído ya en la lectura que tuvimos previa por la ley de Dios. Pero voy a referirme al capítulo, al punto, al mandamiento de guardar el día del Señor. Dice así Éxodo 28: acordarte has del día del sábado, o reposo como lo ponen algunas versiones, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Esta es la ley de Dios, y aquí no hay ningún rito ni un sacrificio. Algunas versiones de la Biblia ponen esta palabra como reposo como para confundirnos, pero en los originales habla acerca del día del sábado, sin poner en duda que es reposo para la palabra de Dios. Mire, también vamos a ubicarnos ahora en el capítulo 31 del verso 14 al 18, donde también esta ley es distinguida y hay una enorme diferencia y usted lo va a notar. Mire lo que es así. En el verso 14 del capítulo 31 del libro del Éxodo: así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada de en medio de sus pueblos. 6 días se hará obra, mas el séptimo es sábado de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que hiciere obra el día sábado morirá ciertamente. Guardará pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus edades, por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, en el séptimo día cesó y reposó. Y dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Aquí la palabra de Dios está explicando en el libro del Éxodo que esa ley que Dios le había dado a Moisés fue escrita en 2 tablas de piedra, a diferencia de aquella ley que estaba afuera de aquella mueble del tabernáculo que se le conocía como el arca del pacto o el arca del testimonio. Entonces estas leyes permanecieron dentro, y las leyes de Moisés, que estaban basadas en esta ley, estaban escritas en rollos fuera del arca del testimonio. Al leer esto entendemos que cuando Dios bendice algo, lo bendice para siempre, porque desde el principio y desde el Génesis está hablando que Dios había santificado y apartado el día del sábado, a diferencia de los demás días, y esa bendición no se tendría que cambiar. ¿Esto dónde lo entendemos? En el libro de Eclesiastés capítulo 3 verso 14 dice así: he entendido que todo lo que Dios hace, esto será perpetuo, sobre ello no se añadirá ni de ello se disminuirá, y hacerlo Dios para que delante de él teman los hombres.
Esta es la explicación, dice, Dios lo ha hecho para que los hombres crean, no lo agregará ni lo disminuirá. Y lo vamos a entender cuando el maestro también va a predicar, ya estando en la tierra en su momento, en aquel sermón del monte en el cual el Señor predica y da a conocer su doctrina. Pero ¿de dónde viene este pensamiento de que el día domingo es aquel día de reposo? Bueno, en realidad viene de la siguiente parte. Vamos a leer en Daniel capítulo 7, verso 25 para comprender el origen de este pensamiento. Dice así: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempos y en medio de un tiempo. Esta profecía respecto a aquella bestia profética que habla el libro de Daniel, que fue el Imperio Romano, se va a venir a cumplir ya en el tiempo que el Señor Jesús había ya estado en la tierra y su iglesia estaba siendo expandida por todo el Imperio Romano. Para la época de un emperador llamado Marco Aurelio, que se le consideraba como el emperador filósofo, y su hijo Cómodo, los cuales son muy famosos porque son tomados dentro de una parte de una película que se llama Gladiador, para que usted se ubique. Este emperador empezó a tener ciertas debilidades para que fue permisivo en aceptar algunas doctrinas fuera de lo que eran el panteón romano clásico, que vendría sobre adoración a dioses muy parecidos a los que tenían los griegos. Después de él nació la dinastía Severa, en la cual hubo un emperador que se llamó Lucio VII Severo, que gobernó entre el año 193 y 211, y él se casó con una hija de sacerdotes de un dios llamado el Gabal. En la Biblia este dios se le conoció como Baal. Es de origen sirio, y entonces este dios Baal o el Gabal fue adorado durante ese tiempo, y así se introdujo al Imperio Romano. Toda su dinastía fue devota de este dios el Gabal, y entre ellos también fueron formando otros dioses en el panteón romano, como el dios Mitra, que también vino a ser parte de ello. Al paso del tiempo adoraban también al dios Sol Invicto, que era el mismo el Gabal o Mitra, y esa mezcla se dio. Para el año 270, un emperador llamado Aureliano, que duró 5 años en el poder, atribuyó sus triunfos al dios Sol Invicto y lo impuso entre las filas de sus ejércitos para adorarlo y agradecer su victoria o sus victorias. Ya más adelante, poco tiempo después, casi 30 años, el emperador Constantino hace una amalgama en el Concilio de Nicea entre las doctrinas paganas del dios Sol Invicto y las doctrinas supuestamente de la Iglesia de Dios, pero en realidad lo que hace es la creación y el nacimiento de la Iglesia católica. A partir de ese momento y de sus edictos de Milán, como también en los resultados de ese concilio de Nicea, nace esa doctrina y pensamiento de que el día del reposo sería el domingo, pero en realidad está dándose para el dios Sol Invicto. Y lo que sucede es de que Constantino quiere unificar el imperio. Le era muy costoso tener un imperio dividido y estar persiguiendo a la gente cristiana o a aquellos que no tuvieran la doctrina del imperio. Entonces, en una estrategia más política que religiosa, unifica los pensamientos y los pone de esa manera. Ese es el origen del pensamiento del día domingo que hoy existe en nuestro tiempo. Y en realidad vamos a ver bíblicamente lo que quiere decir la palabra de Dios respecto a este día del reposo. En Lucas capítulo 4, verso 14 al 16 vamos a leer el testimonio vivo del Señor Jesucristo, y dice así: Lucas 4, 14 al 16. Y Jesús volvió en virtud del Espíritu a Galilea, y salió la fama de él por toda la tierra de alrededor.
y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado de todos. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre en el día sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. El maestro daba ejemplo de su doctrina, no decía hagan y vean cómo resulta. Decía que él hablaba como aquel que tiene autoridad, porque conforme su hablar era su actuar. En el capítulo 13 del libro de Juan, o en el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 15, dice así: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Esto evidentemente lo está diciendo en aquel momento que se despide de sus discípulos e implanta aquel rito especial para recordar su vida y su muerte, su sacrificio llamado la Cena del Señor o Santa Cena. Pero se aplica a toda su vida, porque él no ponía ejemplos sin que él fuera el mismo ejemplo en su propio actuar. Así es que si él había puesto el ejemplo de guardar el sábado, ¿por qué razones no dio instrucciones para guardar el domingo? Porque evidentemente no era parte de su predicación, y esto de guardar el día del domingo no vino sino años después, que lo adoptó precisamente la doctrina niceánica o católica. En su predicación en el libro de Mateo, o en el capítulo 5, donde habla acerca de ese sermón del monte, él explica su relación que va a tener con la ley de Dios y lo deja claramente explicado. Mateo capítulo 5, verso 17 dice así: ¿no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas? No he venido a abrogar sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeño, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que hiciere y enseñare, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Evidentemente de la ley que se está refiriendo no es de la ley de Moisés, porque esa quedaría enclavada en la cruz, como ya he explicado, y esta ley de Dios quedaría firme y permanente para siempre. Como dice su palabra, ni una jota ni una tilde sería quitada de esta ley, porque ya habíamos dicho que lo que Dios había bendecido respecto a esa ley y lo que Dios había hecho no lo quita ni lo disminuye. ¿Por qué el pensamiento de que hay otros dos mandamientos sobre la parte que le explica a un joven que le pregunta cuál de los mandamientos es mayor, y el maestro le responde: amar a Dios y a tu prójimo, y esos son los grandes mandamientos? Lo que explicaba el maestro es de que esos 10 mandamientos se fincan para el entendimiento de que cómo debemos amar a Dios y a nuestro prójimo. En eso se fincaba esa ley y los profetas. ¿Y cómo lo entendemos así? Porque no es nada más mi interpretación. La explica el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, en el capítulo 13, verso 8 al 10. Dice así: no debáis a nadie nada, sino amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo cumplió la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y si algún otro mandamiento en esta sentencia se comprende sumariamente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es la caridad. Creo que la explicación del apóstol Pablo es sumamente clara para que nuestro pensamiento esté enfocado a que la ley de Dios es una ley eterna, y que la ley eterna de Dios se finca en el amor a Dios, que es no tener dioses ajenos, no tener ídolos, guardar el día del Señor y todos los mandamientos primeros que tiene. Y el resto de ellos, los 6 que quedan, son para demostrar el amor al prójimo, porque el amor al prójimo no es dar una limosna, eso es un efecto, pero el amor que finca al amor al prójimo es guardar
su vida, guardar apartado de su esposa, no codiciarlo, no hablar falso testimonio de él, y también el respeto a los padres. Eso es lo que está hablando la eterna ley de Dios y a lo que se refiere. Entonces, por entendimiento lógico, el día del Señor es parte de esa ley eterna que el Señor Jesús había predicado, de la cual no se le quitaría absolutamente nada. Y en esa ley también nos gozamos, como hoy nos gozamos en este día, en el día del reposo, porque esa es nuestra enseñanza y esa es lo que queremos hacer delante de Dios, porque así lo hemos comprendido. Por último, leeré en Isaías 58, 13, 14 esta parte en la palabra de Dios. Si retrajeres del sábado tu pie de no hacer tu voluntad en mi día santo, al sábado llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Evidentemente el mensaje es dado al pueblo de Israel, pero también nos alcanza por la misericordia de Cristo Jesús. Si al sábado lo llamáramos delicias, santo de Jehová, no haciendo nuestra voluntad, ni andando en nuestros caminos, ni pensando en doctrinas que no son venidas de la palabra de Dios, el Señor se agradará de nosotros. El Señor así me habló, cuán débil es tu fe. Dijo, ven en oración, y a ti todo te seré. Todo lo pagó, Cristo quien por mí, libremente Cristo derramó su sangre carmesí, Halló Salvador, que solo tu poder puede al corazón más libre, renovar y emblanquecer. Todo lo pagó, Cristo quien por mí, libremente Cristo derramó su sangre carmesí. Oh Señor, tu salvación, no puedo merecer, la fe puesta solo en ti, salvará mi pobre ser. Todo lo pagó, Cristo quien por mí, libremente Cristo derramó su sangre carmesí. Hemos escuchado la alabanza del cuarteto Ebenezer, a lo cual también nos regocijamos y también agradecemos a Dios por estos momentos de culto. Vamos a despedirnos y después tendremos el cierre ya de este programa. Oremos, por favor. Bendito y eterno Dios, Señor nuestro, te doy gracias porque tú has derramado bendiciones en tus hijos y el día de hoy nos permites estar nuevamente cercanos a ti y a tu palabra. Permítenos comprender y sobre todo hacer llegar tu palabra y tu evangelio a aquel que todavía lo desconoce. Te lo ruego por el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, hemos llegado al término de nuestro culto de recepción del sábado y yo les invito a que mañana de 11:30 y a las 4 de la tarde nos siga en vivo y directo los cultos que ha preparado la Iglesia de Dios, Congregación Judá.
siga enviando sus participaciones especiales, nos da siempre mucho gusto poderlos transmitir. Y también les recuerdo que los jóvenes tienen su reunión a las 6 de la tarde por la plataforma Zoom, y en este sábado especial, ya en la parte final del Día del Señor, que estarán reuniéndose los jóvenes, se hará una transmisión en vivo de su reunión en nuestros canales que ya conocen de YouTube, Facebook y Periscope. El día domingo hemos activado ya nuestro culto de oración a las 8 de la mañana. Si alguno de ustedes quiere participar en él, por favor mándenos un correo al correo de info@iglesiadediosjudá.com. Y no deje de visitar nuestra página www.iglesiadediosjudá.com, en donde ponemos todas las actualizaciones que vamos teniendo en la semana y para fortalecimiento de la fe. Por cierto, en esta semana, el día miércoles, se abrió o se liberó un interesante estudio sobre la fase de Pérgamo conforme a la historia profética e histórica real de la Iglesia de Dios. Yo se los recomiendo que lo visiten, y visiten también nuestra página o canal de YouTube, que tenemos más de 150 predicaciones y videos que les podrán ayudar a fortalecer su fe y a conocer a Cristo Jesús. Dios les bendiga y paz a vosotros.